Muy buen día. Somos el equipo número uno de la materia de bioquímica y bioenergética en el deporte, en ciencias de la actividad física, y estamos en el cuarto cuatrimestre. El tema que nos corresponde es hablar de vitaminas, minerales y antioxidantes en el deporte. Su servidor químico farmacobiólogo y fitness coach será quien se encargue de compartir con ustedes el tema de los minerales más importantes en el ámbito deportivo. Bien, para entrar en materia debemos primero definir qué son los minerales. Aquí coloqué dos definiciones. La primera está más enfocada al mundo del aspecto deportivo y en la cual el autor nos dice que son elementos, que bien pueden ser iones o metales, que son inorgánicos y se van a encontrar en cantidades muy pequeñas. Se maneja un rango que va de 4 hasta un 5% aproximadamente en el peso corporal total del individuo y en el tejido animal y que proporcionan fuerza y rigidez. Aquí vemos claramente una de sus funciones, que estaríamos hablando de un carácter estructural. Gran medida, sobre todo los macrominerales, que son calcio, fósforo, magnesio, los vamos a localizar precisamente en hueso y dientes también. Proporcionan fuerza y rigidez a ciertos tejidos del cuerpo e intervienen en muchas funciones vitales. Como cofactores, por ejemplo, el caso de cobre, podemos mencionar alguno de ellos. La segunda definición en una página de la Secretaría de Salud del año 2016 nos dice que son nutrimentos indispensables para diferentes funciones del organismo, como la formación de huesos. Vemos nuevamente que aquí hay una correlación con la primera definición de la cual hablamos en cuanto al carácter estructural de estos minerales y también en células sanguíneas, desarrollo del sistema nervioso, producción de hormonas y actividad en algunos órganos. Cabe señalar que la importancia de estos elementos, en este caso de los minerales, radica en que no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano, es decir, que necesitamos consumirlos en nuestra dieta. La clasificación de ellos se basa principalmente en el porcentaje que representan en el cuerpo humano y además de la ingesta diaria recomendada de cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos tres grupos en el cual el primero corresponde a lo que son los macrominerales. Estos van a representar aproximadamente el 0,05 del peso corporal total del individuo y la ingesta recomendada va por arriba de los 100 miligramos por día. En este primer grupo, que está en el rectángulo de color rojo, vamos a hallar lo que son calcio, fósforo, magnesio, azufre y los electrolitos de rutina, que así se les conoce en el ámbito del laboratorio, sodio, potasio y cloro. En el segundo grupo, que tenemos el rectángulo de color morado, corresponde a los microminerales o elementos traza. Estos van a representar en el organismo un porcentaje menor al 0,05% del peso corporal del sujeto y la ingesta recomendada de ellos va por debajo de los 100 miligramos por día. En esta clasificación hallamos elementos importantes como es el hierro, el zinc y el cobre, que son los que tienen mayor importancia en el ámbito deportivo. Como les hacía mención, esta clasificación, bueno, se considera con el porcentaje que representan en el organismo y también por la ingesta diaria recomendada. Si, por ejemplo, se nos mencionaba que aportan aproximadamente o representan del 4 al 5% del peso corporal en un sujeto. Por ejemplo, si hablamos de un individuo de 70 kilos, en peso corporal total, el 2,8 kilos son equivalentes a lo que representarían estos elementos. Entrando más en materia, vamos a hablar ya de los minerales que son más importantes en el ámbito deportivo. Tenemos aquí una referencia por el autor Jekendrup del año 2018, el cual nos hace una clasificación tanto de los macro como los microminerales. Únicamente abordaremos en esta presentación los que tienen mayor importancia en el ámbito deportivo, mismos que están colocados con texto en negrita. En el caso de los macro, estamos hablando de calcio, fósforo, magnesio, sodio y potasio, y para lo que respecta a los minerales, hierro, zinc y cobre. Vamos a ver ahora la ingesta diaria recomendada de estos elementos. Decidí realizar esta tabla en la cual se conjuntan los valores que nos aportan tres diferentes autores. Por ejemplo, en el caso de calcio tenemos el autor Carvajal, perdón, nos da un rango que va de 800 a 1000 miligramos por día como ingesta diaria recomendada. Para el caso del autor García son más puntuales los datos y nos dice que solamente 800 miligramos. Y finalmente en el ámbito deportivo, que es la referencia de Jeutenrup, nos da de 1 gramo por día. No hay tanta disparidad de datos como podemos ver, a excepción de algunos elementos. En el caso de potasio, estas dos referencias que nos dice el autor García de 2 gramos por día, a diferencia de Jeukenrup, que nos maneja 4,7 gramos por día. En el caso de los microminerales, tenemos esta referencia, también están los tres autores citados en el caso de la tabla anterior, a donde vemos, por ejemplo, en el caso de hierro, que el autor Carvajal nos maneja de un rango que va de los 10 a los 18 miligramos, en el caso del autor García, 14 miligramos, y finalmente para el caso de Jekendrup,
Estamos hablando que hace la diferenciación tanto para varones como para mujeres, hablando de 8 miligramos en el caso de los varones y 18 en el caso de mujeres. Esto va muy de la mano con la fisiología propia, es decir, vamos a necesitar reponer más concentraciones de hierro en el caso de las mujeres por las condiciones fisiológicas propias de su periodo menstrual, tienen una pérdida mayor de este mineral a diferencia de los varones. Cambian también aquí las unidades. Podemos ver, algunos están manejados en miligramos, algunos otros en valores, en unidades más pequeñas, milicentigramos, y algunos de ellos también ya en microgramos, como es el caso de flúor, pero repito, vamos a manejar únicamente los que corresponden o los que tienen mayor importancia en el ámbito deportivo. Siguiente tabla, esta corresponde a lo que nos proporciona la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es el EFSA, con fecha de 2016. Se me hizo interesante dicha tabla porque nos maneja estos minerales, las ingestas diarias recomendadas, pero cómo van a ir cambiando de acuerdo a las etapas de la vida en el caso del sujeto y también en algunos estados, por ejemplo, en embarazo se manejan algunos de ellos y en el estado de lactancia. Funciones. Es importante conocer cuáles son las funciones de estos minerales en el cuerpo humano. De forma general podemos decir que desde el punto de vista funcional la importancia de ellos va a radicar durante el ejercicio en el tema, por ejemplo, estructural. Hablábamos casos muy específicos como calcio, fósforo y magnesio que se van a encontrar mayoritariamente en hueso y en el caso de dientes también. Cumplen una función reguladora, es decir, un efecto buffer o tampón en el metabolismo celular. Algunos de ellos son cofactores, y también tienen funciones importantes a lo que sería ritmo cardíaco, contracción muscular, calcio nuevamente cobra importancia en este punto, conductividad neuronal y un equilibrio ácido-base. Aquí sobre todo podríamos mencionar el caso de sodio y de cloro que van muy de la mano para ayudarnos a mantener el volumen de líquidos en el organismo. Entrando por cada uno de ellos, ahora vamos a ver cuáles son las funciones que desempeñan. Calcio. Este es el mineral más abundante en el cuerpo, ya que el 99% del mismo podemos hallarlo en huesos y dientes, y el resto, que sería un porcentaje muy pequeño, únicamente en tejidos y también en el líquido intracelular. Las funciones de este mineral están clasificadas o catalogadas en lo que pudiera ser una función esquelética o bien funciones no esqueléticas. Para la primera, bueno, netamente estructural, que estaríamos hablando otra vez de lo que sería la formación de dientes y huesos, y el resto, que son las funciones no esqueléticas, tenemos función muscular, aquí sería el ciclo de contracción-relajación, también participa en la función nerviosa, en la cascada de coagulación, aquí es sumamente importante, ya que este mineral, en caso de no estar presente, pues simplemente la cascada de coagulación no se llevaría a cabo. Mensajero intracelular. En este tema cobra importancia ya que se ha visto en algunos estudios que puede participar en temas como apoptosis, autofagia y en otro que va muy de la mano con el punto anterior, es decir, con la coagulación, ya que tiene interferencia, no interferencia, realmente participación en lo que sería la agregación plaquetaria. Deficiencias. Cuando nos referimos a deficiencias de cualquiera de los minerales, quiere decir que tenemos cantidades o concentraciones más bajas en el organismo de lo que deberíamos representar en un valor o en un parámetro biológico de referencia. Las patologías en las cuales podemos tener deficiencia de calcio, en primer lugar está la osteoporosis, que recordemos que esta patología se refiere a una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. Enfermedad también de hipoparatiroidismo. Bueno, en esta vamos a tener una disminución en la concentración de la hormona paratiroidea y esta recordemos que su función principal es mantener el equilibrio entre los dos minerales más representativos en el caso de los macrominerales precisamente, que serían calcio y fósforo. Pacientes con falla renal crónica también cursan con deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D, recordemos la sinergia que existe calcio-vitamina D en el tema de la mineralización ósea. Terapia a largo plazo con fenitoína, pacientes con hipertensión arterial o presión arterial alta, estados como preeclampsia también, embarazo, y en concentraciones bajas de albúmina. Este es un punto muy importante, ya que la albúmina es una proteína transportadora, entonces precisamente una de sus funciones es el transporte de los minerales. En este caso, pues hay una correlación directa. Si bajan las concentraciones de albúmina, también se verá hacia la baja las concentraciones de calcio. La importancia en el deporte, bueno, podemos hallarlo disminuido en situaciones como calambres musculares y nuevamente se nos maneja por parte del autor Córdoba con año 2015 concentraciones bajas de albúmina, que es lo que acabamos de explicar en la lámina anterior. La cita que tenemos en color, en texto negrito del año 2016, en el cual nos dice que un deportista, y sobre todo si es de alta intensidad, va a necesitar un mayor aporte de calcio que una persona sedentaria.
¿Cuál sería la lógica? Bueno, una persona sedentaria, pues evidentemente realiza movimientos de su vida cotidiana, evidentemente todos estarían involucrados, o la mayoría de ellos, en ciclos de contracción, relajación muscular. Un atleta, y sobre todo si maneja las altas intensidades, por lógica, este ciclo de contracción, relajación va a ser mucho más demandado, por tanto, las necesidades de minerales como calcio para poder llevar a cabo este ciclo contracción, relajación, pues son más elevadas. Toxicidad. Hablamos de toxicidad cuando encontramos cifras en el organismo que van por arriba de los valores biológicos de referencia. En el caso de calcio, bueno, se manejaría el término hipercalcemia y realmente no está asociado con el consumo excesivo de calcio en alimentos de origen natural. Hay un tipo de hipercalcemia que sí se ha notado, la cual contribuye sobre todo por la ingesta de algunos suplementos con exceso de calcio que llevan bien este mineral, pero que a su vez es una combinación con antiácidos que se usan para algunos problemas como úlcera gástrica, motivo por el cual se ha incrementado o se acentúa esta patología y se le ha denominado, como el síndrome alcalino-lácteo. En la enfermedad del hiperparatiroidismo, entonces también vamos a hallar elevados los valores de calcio. ¿Cuál es una de las complicaciones que pudiera tener en el caso de lo que les mencionaba? Una ingesta o de esta suplementación a base de calcio con el tratamiento de las úlceras pépticas. Bueno, se va a calcificar huesos y además tejidos blandos y puede empezar con problemas a función renal. Estaríamos hablando de los cálculos que van a depositarse en este órgano. Regulación homeostática. En el caso del calcio, vamos a tener dos vías. La primera de ellas que es cuando se debe de aumentar la concentración de calcio sérico y esta va a correr a partir de la hormona de la PTH. Las glándulas paratiroideas son las que se van a encargar de la segregación de dicha hormona y esta va a tener varios efectos. La primera de ellas, o el primer efecto, va a ser directamente hacia riñón. Aquí lo que va a suceder una vez que se activa, que va a pasar, va a incrementar, mejor dicho, la formación de la forma activa de la vitamina D, que estamos hablando del calcitrol. Esto va a favorecer también la reabsorción de calcio. Una vez que el riñón está detectando estos incrementos en la concentración de calcio, bueno, es como un sensor y a fin de cuentas lo que va a hacer es la liberación del mismo hacia torrente sanguíneo para mantener el equilibrio. Por su parte, una vez que se ha incrementado la forma activa de la vitamina D, esta va a tener injerencia a nivel de intestino delgado para favorecer la absorción de este mineral. Y bueno, así mantener el aumento de la concentración de calcio sérico o en circulación. Por el otro lado, vamos a tener la participación de la glándula tiroides, esta la cual va a hacer que se actúe de inmediato lo que sería la calcitonina, y esta va a tener tres vías de acción. La primera de ellas directamente a nivel renal, en la cual va a ser una disminución en la reabsorción de calcio. Va a actuar también hacia el intestino delgado, favoreciendo, mejor dicho, la absorción de calcio, va a tener un efecto en este sitio directamente, y el otro a nivel de hueso, donde se va a disminuir la reabsorción ósea de este mineral, dando como resultado disminución en las concentraciones de calcio circulante. Segundo mineral, estamos hablando de fósforo. Bueno, este también corresponde a lo que sería la función estructural, al igual que con el calcio, y se considera como el segundo mineral más abundante en el organismo. El 85% de este lo vamos a hallar precisamente en combinación con calcio y están obviamente lo que sería huesos y dientes. Va a formar parte también de componentes celulares, sería una función también estructural y estamos hablando de la pared de células. Recordemos que están formadas por lo que es una bicapa de fosfolípidos, entonces ahí va a tener participación. Producción de energía definitivamente mediante lo que sería el ATP y el sistema de la fosfocreatina. Intermediario metabólico, va a participar en la activación de algunas enzimas y vitaminas y también en los ácidos nucleicos. Entonces tiene funciones realmente importantes este mineral. Deficiencia, nuevamente vamos a referirnos cuando sus cifras son más bajas de lo que esperaríamos en valores de referencia o biológicos, parámetros biológicos de referencia. Aquellas enfermedades en las cuales vamos a tener deficiencia de este mineral, se citan también lo que es el hiperparatiroidismo, un mieloma múltiple. En este, bueno, se caracteriza porque va a haber elevaciones tanto de albúmina como de proteínas totales, cosa que no es muy común en otras patologías. También en casos de osteoporosis, en exceso de ingestión de vitamina D y vitamina A, estados de deshidratación, en el periodo menstrual también tiende a disminuir y en algunas enfermedades como el raquitismo. Recordemos que esta se refiere al ablandamiento y debilitamiento de huesos en niños y generalmente es por una deficiencia extrema de este mineral, pero también de la vitamina D en casos prolongados. Fósforo en el deporte, como les hacía mención, bueno, mediante
la ruptura de los enlaces de alta energía, que es a donde se va a estar liberando precisamente esa cantidad de energía. Y recordemos que el ATP, pues bueno, es la moneda universal en la cual el ser humano va a obtener energía para sus funciones vitales. Toxicidad, estamos hablando del caso de la hiperfosfatemia, así se le conoce a las concentraciones elevadas de este mineral, y se ha visto que puede ser en el caso de vía oral con sales de fosfato que se ingieren por esta vía, o bien en el caso de absorción colónica con el tema de los famosos enemas que también pueden darnos esta elevación en las concentraciones del fósforo. Insuficiencia renal crónica avanzada. En esta patología también se van a hallar valores de hiperfosfatemia. Recordemos que la enfermedad renal avanzada es cuando la función renal ya está tan deteriorada que solamente el riñón está funcionando un 20% de su capacidad. Y en sujetos con hipoparatiroidismo también podemos hallar esta toxicidad. La regulación homeostática. Tenemos que el fósforo de la dieta va a ser absorbido por el caso del intestino delgado y excretado por los riñones. Hay participación de tres actores, en este caso vamos a llamarlos así de suma importancia. Primero de ellos la hormona paratormona, la PTH, así también va a participar la vitamina D y la FGF23. Estamos hablando aquí del factor de crecimiento fibroblástico 23. ¿Qué es lo que sucede? Ante una disminución de calcio, la hormona paratormona va a incrementar su actividad y esto con dos funciones. La primera de ellas es disminuir la excreción urinaria de calcio. Su segunda finalidad, al incrementar su actividad, será el aumento de la excreción urinaria de fósforo. A nivel renal, ahora también va a tener participación hacia la vitamina D, recordando que va a pasar de vitamina D a su forma activa, que sería el calcitrol, con la finalidad de que se incremente la absorción intestinal de calcio y de fósforo. Por otro lado, tenemos a la FG23, que tiene dos funciones muy notorias. Una de ellas será la inhibición del calcitrol, y por otro lado, también va a participar en el incremento de excreción urinario del fósforo. Siguiente mineral, estamos hablando del magnesio. Este se considera como el segundo catión intracelular más abundante en el organismo. El 50% de él también podemos hallarlo en hueso y en un 27% aproximadamente en el músculo. Las funciones, bueno, es reservorio y también va a participar en la mineralización ósea, cofactor de algunas enzimas intracelulares. Nuevamente vemos aquí contracción muscular, también va a tener participación, metabolismo de los hidratos de carbono y también coagulación, síntesis proteica y en el sistema inmune. Por ejemplo, aquí hay algo bien interesante en el caso del magnesio. Va a ser una, digamos, correlación inversa a lo que estaríamos hablando de calcio. Por un lado, calcio activa algunas de las funciones en el organismo, pero el magnesio es el que se va a encargar de inhibir también algunas de ellas. En el caso de los hidratos de carbono, su participación es mediante la fosforilación de la glucosa, y en el caso del sistema inmune se ha visto que este mineral es de suma importancia porque va a ayudar a la síntesis de células, en este caso de los linfocitos, también de las inmunoglobulinas. Recordemos que las inmunoglobulinas van a participar como anticuerpos, esa sería su funcionalidad. Deficiencia de este mineral, bueno, vamos a tener patologías como cirrosis y pancreatitis nos van a dar origen a una deficiencia, a una disminución en las concentraciones séricas, patologías como diabetes, insuficiencia renal crónica en su fase inicial y también en concentraciones bajas de albúmina. Se ha visto que vamos a tener una deficiencia de magnesio en este caso. Una deficiencia crónica produce anomalías a nivel tanto bioquímico, electrofisiológico, morfológico en el músculo esquelético. A nivel deportivo, bueno, vamos a tener que tiene un impacto directo realmente en situaciones muy importantes. La primera de ellas, está documentado que hay una disminución y tamaño, tanto disminución y tamaño en el número de las mitocondrias. Va a haber una disminución de ATP y de la fosfocatina, está impactando directamente y bueno, ahí tendremos una merma en el rendimiento de la persona que lo esté cursando. Alteraciones a nivel cardiovascular y alteraciones de membrana, así como fatiga. Cuando hablamos de alteraciones de membrana, ya podríamos empezar a correlacionarlo con el caso de una rhabdomiólisis. De hecho, decidí colocar esta imagen, es un examen general de orina de una persona que cursa rhabdomiólisis, cuya clínica es sugestiva, pero más que nada la coloración de la orina, que se le denomina que es un color Coca-Cola, que nos hace sospechar netamente de este cuadro. Esta enfermedad realmente se va a deber a una descomposición del tejido muscular, lo que va a ocasionar que la liberación, bueno, va a haber una liberación realmente hacia torrente sanguíneo de los componentes celulares. Entonces, estos van a ser tóxicos en gran medida, sobre todo el caso de la mioglobina o hemoglobina del músculo, que tiene una afección, una toxicidad a nivel renal. Entonces, un síndrome, no síndrome, una característica realmente en el caso de una muestra de orina que nos daría pauta a sospechar de esta patología.
A nivel del deporte, bueno, vamos a tener impacto en el magnesio directamente en la producción de la energía, síntesis de proteína y también en la transmisión de impulsos nerviosos. Ya por magnesio estaríamos hablando de que las concentraciones van hacia arriba y es una hipermagnesemia, así se le conoce, y que tiene una correlación muy importante. Los pacientes que cursan con hipermagnesemia generalmente llegan a cursar con hipotensión. Se han observado efectos adversos en el exceso de magnesio con la ingesta de varias sales de magnesio o el magnesio que se encuentra en algunos suplementos. Estas son como esta es la lista, mejor dicho, de la sintomatología que llegan a experimentar este tipo de personas. Y decidí colocar las más leves, ahora sí que va incrementando el grado de severidad, las más leves que sería diarrea, estamos hablando de un efecto laxante y una hipotensión. De la siguiente hasta el final están con letra negrita porque es conforme se va agudizando el cuadro y se van complicando la sintomatología de la persona. Podemos hallar casos como letargo, puede experimentar también confusión, alteración de ritmo cardíaco y de función renal, debilidad muscular, debilidad, en este caso dificultad respiratoria, e incluso la persona puede llegar a un paro. Regulación homeostática. Bueno, vamos a tener aquí realmente tres participantes de suma importancia. A nivel hormonal estaremos hablando tanto de insulina como de la PTH. A nivel intestinal lo que se buscaría es la absorción de este mineral y por otro lado la función renal que busca la reabsorción del mismo. Nutrientes macrominerales de importancia en el deporte. Decidí agruparlos en lo que es sodio, potasio y cloro, ya que estos van a tener una función directa en lo que sería el estado de hidratación de la persona. En el caso de sodio y cloruro, generalmente los vamos a hallar en que trabajan en conjunto y la finalidad de estos es mantener el volumen extracelular, así como la tensión arterial de la persona. Potasio, por otro lado, una de sus funciones es la regulación del líquido extracelular, va a tener también participación en la función nerviosa y muscular. En el caso de sodio, bueno, podemos resaltar lo que sería su participación como un buffer o tampón en el equilibrio ácido-base, ya lo habíamos mencionado. Y en el caso de cloro, también participa en este equilibrio electrolítico, pero también es parte del jugo gástrico. Estaríamos hablando, esto es importante para el tema como de la digestión. Deficiencias. Vamos a empezar con la deficiencia de sodio. Esta en realidad no va a estar tanto en función de la dieta, es decir, que dietas bajas en sodio generalmente no nos van a llevar a un estado de deficiencia como tal. La hiponatremia puede deberse a otros trastornos que pueden tener una afección directamente al sistema nervioso central y también por el uso de algunas drogas. Se denomina como hiponatremia dilucional y esta puede deberse a una secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Esta hiponatremia de la que estamos hablando, que en el ámbito deportivo se le ha denominado como hiponatremia asociada al ejercicio, también es una hiponatremia dilucional y esta se ha visto que va a ocurrir en personas que practican algunos deportes de resistencia o bien de ultra resistencia. Estamos hablando que la duración de estas disciplinas van de 6 horas y media en adelante. Ejemplos clásicos, bueno, el triatlón de Ironman, carreras de bicicleta, etc. Vamos a ver ahora la deficiencia de potasio. Recordemos que sus concentraciones estarían por debajo de lo esperado en valores biológicos de referencia. Se le denomina una hipocalemia. Y esta va a tener una relación directa con el potencial de membrana en el metabolismo celular. La sintomatología de las personas que están cursando con hipocalemia, bueno, vamos a hallar desde vómito, diarrea prolongada, el uso de diuréticos nos puede llevar a cabo también una hipocalemia, enfermedad renal y trastornos metabólicos. Van a cursar con síntomas como fatiga, debilidad muscular, calambres e incluso parálisis intestinal. Podemos distinguir dos tipos de hipocalemia, que sería la crónica. Esta tiene una correlación directa en personas con hipertensión arterial y una hipocalemia severa. En esta vamos a hallar parálisis muscular y los ritmos cardíacos van a estar alterados o anormales. Esto puede ponerse de manifiesto mediante un electrocardiograma. Osmolaridad. Considero que este es un tema importante en el caso de la hidratación, por ello es que decidí hacer una mención breve de este tema. Vamos a entender como osmolaridad aquella medida que expresa el nivel de concentración de los componentes de diversas disoluciones. En el caso del deportista, puede elevarse en estados de deshidratación y esto puede deberse, por ejemplo, a ejercicios muy extenuantes o muy demandantes e incluso también por condiciones climáticas. Clima caluroso, bueno, nos puede dar este cuadro. Los estados hiperosmolares estimulan la secreción de la hormona antidiurética y por tanto esto va a causar o va a darnos como resultado dos efectos. El primero de ello es que va a favorecer la reabsorción tubular renal de agua y por otro lado se va a minimizar la diuresis, concentrando la orina. En este caso, si pudiéramos extraer una muestra de orina en estas condiciones, pues evidentemente lo que hallaríamos es una coloración
amarilla, pero amarillo paja o incluso una tonalidad más severa. Y por otro lado, la densidad de la misma pues estaría elevada, ¿no? Porque estamos hablando de una concentración de solutos en el líquido. Toxicidad por sodio. La hipernatremia, perdón, estamos hablando cuando en realidad estamos por arriba de 145 milimoles de sodio. Estamos hablando que puede deberse a ingesta de grandes cantidades de sal, puede provocar náusea, vómito y diarrea. Y esta generalmente se desarrolla a partir de la pérdida de agua o en ingesta reducida de agua. Se maneja también un término que es la hipernatremia severa, donde ya se va a comprometer tanto el estado mental del individuo, puede cursar con convulsiones e incluso llegar a coma, pero aquí estamos hablando que la concentración de sodio debería de estar por arriba de los 158 milimoles para desarrollar esta complejidad. Vamos a ver ahora la toxicidad por potasio. En el caso de un incremento en los valores séricos de potasio, estaríamos hablando de una hipercalemia, así se le conoce, y esta va a ocurrir cuando la ingesta de potasio excede la capacidad renal para ser excretada. Esta puede presentarse en personas con enfermedad renal, uso de diuréticos ahorradores de potasio y en algunos casos de hemólisis, al igual que una insuficiente secreción de aldosterona. Veamos ahora cómo es la regulación de estos minerales. Es importante hablar de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder entender el mecanismo. Muy bien, en el caso de este sistema, vamos a tener que principalmente los vasoreceptores, aquí va a empezar todo en realidad, van a detectar un descenso en la presión arterial. Esto hará la participación de la renina, la cual su finalidad es convertir el angiotensinógeno a la angiotensina número 1. Una vez que este paso se ha dado, vamos a tener participación de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, la angiotensina 1 va a pasar a la angiotensina número 2. Y esto va a desarrollarnos dos vías, o dos resultados, mejor dicho. El primero de ellos es que va a tener una influencia directa hacia la corteza renal y con ello se va a echar a andar el mecanismo de la aldosterona, cuya finalidad será la retención de sal. Por otro lado, la angiotensina 2 va a aumentar por sí misma la presión arterial. Entonces, así es como se va a estar regulando este sistema. En el caso de la bomba sodio-potasio tepeasa, bueno, voy a dejar aquí un link porque el video me dio problema para poderlo reproducir en la presentación, pero decidí cambiarlo por esta imagen. Aquí podemos ver, en realidad lo que funciona la bomba sodio-potasio tepeasa es que se va a llevar hacia el exterior de la célula 3 iones o átomos de sodio en este caso, y van a introducir 2 potasios. Esto evidentemente requiere energía. ¿Y cuál energía? Bueno, esta va a ser proporcionada por el ATP. Entonces, la bomba de sodio mueve al exterior de la célula 3 iones de sodio por 2 de potasio que van a ingresar y el consumo de un ATP. Va a tener importancia esta bomba a nivel del ejercicio y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, en el segundo párrafo nos dice, en otras palabras, este tipo de entrenamiento podemos catalogarlo, ejercicios de fuerza, por ejemplo, halterofilia también se ha visto, participa en esta clasificación de ejercicios o entrenamientos y van a aumentar la posibilidad de incrementar la cantidad de bombas sodio-potasio y se realiza una correcta recuperación. Es decir, el entrenamiento debe estar totalmente planificado con la finalidad de ir haciendo los principios de sobrecarga o carga progresiva, pero a su vez también permitir los periodos de recuperación del sujeto para que llegue un periodo de supercompensación y de esta forma poder generar este tipo de adaptaciones y ganancias en el caso de este tipo pues, de la bomba sodio-potasio. Pasamos ahora al tema de los microminerales de mayor importancia. Vamos a ver primero el caso de hierro. La mayor parte de este mineral se va a encontrar tanto en la hemoglobina como en la mioglobina. Ambas proteínas tienen la finalidad del transporte de oxígeno hacia el organismo. Entonces, está como un componente esencial de proteínas y enzimas, ya lo habíamos mencionado, transporte de oxígeno, transporte de electrones, cofactor en algunas enzimas y también participa en la formación de hormonas y tejido conectivo. Se ha visto también que algunas de sus funciones es la protección celular contra radicales libres. Deficiencia de este mineral. De acuerdo a la literatura, está documentado que este mineral es el que tiene la deficiencia más grande, tanto en los Estados Unidos de América, pero en general o a nivel global, puede considerarse así. Se van a considerar 3 estadios. El primero de ellos es un agotamiento del suministro de hierro. Aquí nos referimos a que la reserva se agota, pero el suministro es ilimitado y, bueno, de cierta forma funcional y no hay tanto problema hasta este punto.
Si se deja avanzar, ahora pasaríamos al segundo estadio, que sería una deficiencia de hierro funcional temprana. Ojo, perdón, aquí el paciente todavía no cursaría con un cuadro de tipo anémico, sin embargo, la función de la eritropoyesis empieza a verse alterada. Entonces ya podemos tener aquí alguna patología que todavía no se va a dar a luz hasta que no lleguemos al punto o al estadio 3, que sería ya un cuadro de anemia propiamente por deficiencia de hierro, que es de las más comunes este tipo de anemias, y dadas las características del mismo puede catalogarse lo que corresponde a una anemia microcítica hipocrómica. Es decir, que los eritrocitos o glóbulos rojos van a ser de menor tamaño y que la concentración de hemoglobina contenida en ellos es menor. De ahí que la coloración sea pues un tono más pálido. Aquí decidí compartir con ustedes la imagen de un frotis de sangre periférica para poder ver la morfología de los eritrocitos en este caso. Ya cuando el paciente está cursando con anemia, en este caso por la deficiencia de hierro, bueno, la sintomatología pues va a ser desde fatiga, el ritmo cardíaco va a estar acelerado, palpitaciones, la respiración también se va a ver acelerada, sobre todo cuando realizan algún tipo de esfuerzo. Importante señalar que para poner de manifiesto un diagnóstico de anemia, cualquiera de ellas debemos de considerar la edad del paciente, el sexo y su localización geográfica. Para hacer la clasificación, en este caso por deficiencia de hierro, repito, el tamaño del volumen eritrocitario será disminuido. Hierro en el deporte, bueno, es un microelemento sumamente importante en el deporte y en el rendimiento físico. Vamos a ver que los atletas tienen un mayor riesgo de sufrir inconvenientes con el nivel de hierro debido a grandes pérdidas de hierro provocadas por algunos estados fisiológicos. En el caso de las atletas, bueno, por la menstruación, ya habíamos mencionado que tienen pérdidas considerables, de ahí que la ingesta diaria recomendada para ellas de hierro es mayor que en el caso de los varones. Y también por algunos mecanismos inducidos por el ejercicio asociados a las actividades de resistencia. Puede haber pérdidas también en el caso de sudor, en algunos casos de hemólisis también se ha documentado, y en la inflamación inducida por el ejercicio. Toxicidad, tendríamos que llegar a cifras realmente muy elevadas de este mineral para poder cursar con estados de toxicidad. Una toxicidad letal está documentada en un rango de 180 hasta 250 miligramos por kilo, y la otra, que es una toxicidad aguda, esta va de 60 a 80 miligramos que deben digerirse para poder cursar con ella. Y se van a distinguir 4 etapas. La primera de ellas, la persona que ha ingerido estas cantidades va a presentar náusea, vómito, dolor abdominal, la coloración de las heces va a ser negro, letargo, fiebre e hipotensión. Este cuadro va a presentarse más o menos 6 horas después de que se ha ingerido esta concentración elevada del mineral. En el segundo estadio, si los síntomas no resultan letales, pueden desaparecer en las siguientes 24 horas. El tercer estadio, que va de las 12 a las 48 horas post ingesta, pueden regresar a los síntomas. Aquí, si esto sucede, van a verse comprometidas ya algunas otras funciones, como una falla cardiovascular, también una función hepática y función renal alteradas, al igual que la hematológica, y a nivel del sistema nervioso central. Finalmente, el cuarto estadio es a donde vamos a tener un daño a largo plazo. Puede verse comprometido ya la función hepática, nuevamente, el sistema nervioso y estómago. Esta va a presentarse con un periodo de 2 a 6 semanas después de la ingesta de estas concentraciones del mineral. La regulación homeostática, bueno, este mineral es esencial y es potencialmente tóxico, como hablábamos en la diapositiva anterior, debido a que el hierro libre dentro de la célula puede llevar a cabo la liberación de radicales libres. Entonces es importante que siempre exista un balance en todos los minerales. A nivel intracelular estará regulada por las necesidades propias del cuerpo y a nivel extracelular, bueno, por lo que estuve revisando, es a cargo de la epsilina la que se va a encargar de esta regulación. Por un lado, va a ser una internalización y degradación de la ferroportina 1, la cual a su vez hará que se dé la liberación del hierro hacia plasma. El hierro puede estar contenido, en este caso, tanto en hepatocitos, enterocitos, o bien en circulación por medio de los macrófagos. Si estamos hablando de médula ósea, bueno, hallaríamos algunos reservorios de hierro. En el caso de eritroblastos, por ejemplo, o de células que todavía permanecen en la médula ósea. Si hay una deficiencia de hierro o bien un caso de anemia, en este caso microcítica hipocrómica, va a disminuir la función de la lepsilina con la finalidad de que haya una absorción de hierro en la dieta de movilización de reservas. Siguiente mineral de los microminerales, estamos hablando del zinc. Este vamos a hallarlo mayormente, o la concentración mayoritaria de este mineral va a estar en huesos, glándula prostática y también en los ojos. Dentro de sus funciones, bueno, también tiene función con carácter estructural, que estaríamos hablando de un plegamiento de proteínas, crecimiento, inmunidad, cicatrización, como un neurotransmisor también, síntesis de enzimas pancreáticas, síntesis de insulina y función química. Este último punto se me hizo muy interesante
dado que se ha documentado que la timulina, que es una hormona química, va a depender precisamente de zinc, con la finalidad de que esta funcione y nos ayude a lo que sería la maduración de células del estirpe T, tanto maduración como diferenciación de este tipo de linfocitos encargados de la inmunidad del individuo. La deficiencia, una deficiencia leve puede darse en países de bajo recurso y estaríamos hablando de una cuestión por o a consecuencia de una ingesta inadecuada de este mineral. Una deficiencia severa, podemos hallar un trastorno genético que se denomina agrodermatitis enteropática. Aquí podemos ver esta imagen, donde se da una hiperpigmentación en algunas zonas del cuerpo. Entonces, es de lo que hay respecto a la deficiencia de este mineral. En cuanto al deporte, bueno, en la actividad muscular va a participar en la activación de la lactato deshidrogenasa o LDH. Recordemos que esta enzima tiene un carácter sumamente importante para detectar tanto problemas de fatiga, de sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque es un eh, marcador, en este caso, del daño muscular. Entonces, pues dependiendo de las concentraciones, podemos ir a hacer correlación en qué estadio se encuentra la persona que está cursando con alguna de estas patologías que acabé de mencionar. La toxicidad por este elemento vamos a tener que se da generalmente por agua y que tiene contaminación. Esto se ha visto con envases de tipo galvanizados donde almacenan líquidos y puede darse una toxicidad. Los signos de dicha toxicidad con dolor abdominal, diarrea, náusea y vómito. Pero estamos hablando de concentraciones muy elevadas. Si nos damos cuenta, de 225 hasta 450 para poder llegar a este cuadro, ¿no? Sobre todo la inducción de vómito. Estamos hablando de una dosis más baja que vaya de 50 a 150 miligramos, solamente se tendría un malestar gastrointestinal. La regulación homeostática, bueno, esta puede darse tanto en lo que sería el enterocito como el páncreas, y van a participar algunas enzimas, como el caso del CYP4, CYP5, que van a promover incorporación del zinc dietario, o bien el ingreso de este a plasma, y en el caso del páncreas, mediante la zinc-E1, la cual va a reprimir la salida del zinc de las células satinares, con la finalidad de que sea una secreción a nivel intestinal. Siguiente micromineral, perdón, estamos hablando de cobre y es uno de los que tiene mayor importancia, como habíamos mencionado. Se considera como un cofactor de enzimas. Aquí tendríamos que hablar de lo que se denominan cuproenzimas y se distinguen varias de ellas. Por ejemplo, en el caso de la producción de energía, tendríamos que hacer mención de la citocromoxioxidasa. En el caso del metabolismo de hierro, las ferroxidasas, que son las que van a tener la participación en la conversión del hierro ferroso a hierro férrico, en este caso, es decir, una oxidación. Y finalmente, la maduración del tejido conjuntivo. Aquí hablaríamos de la lisiloxidasa, cuya finalidad es hacer el cruce de colágeno y de elastina. Participa también en el sistema inmune y en una función cerebral. La deficiencia de este mineral, podemos ver que uno de los signos más clínicos o más comunes es que el paciente va a empezar a cursar con un cuadro de anemia, que a diferencia de una deficiencia de hierro, o que puede confundirse con una deficiencia de hierro, digamos que el diagnóstico más certero será que no va a remitir el problema una vez que al paciente se le da las dosis de medicamento a base de hierro, o bien que se mejoran las ingestas por parte de la dieta, lo que nos haría sospechar que no es una deficiencia de hierro, sino bien está cursando con una anemia que tendría que ver, en este caso, con el cobre. La deficiencia de cobre puede conducir también a problemas anormales en el caso de un recuento leucocitario, específicamente de la estirpe de los polimorfonucleares, específicamente de neutrófilos, lo que nos daría un conteo bajo de los mismos, que se conoce con neutropenia. Y este va a tener un impacto directo, ya que si disminuye nuestra línea celular, en este caso de defensa, somos más propensos a cursar con algunos cuadros infecciosos. Finalmente, cobre en el deporte. Bueno, algunos estudios han demostrado que aumenta la circulación sanguínea durante la práctica del ejercicio intenso y por lo que participa directamente en el trabajo muscular. Y del mismo, bueno, si es una toxicidad aguda, se va a incluir problemas como dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea. Signos más graves en una toxicidad aguda por este mineral pueden incluir daño incluso hepático severo, falla renal, coma e incluso llevar a la persona a la muerte. Vamos a tocar finalmente un punto que considero importante y que son los biomarcadores. ¿Por qué? Para poder detectar estas concentraciones de las que hemos estado hablando y decir si es una deficiencia o bien una toxicidad, podemos monitorearlo precisamente con algunas pruebas de laboratorio. La mayoría de ellas son mediante pruebas sanguíneas. De ahí que toquemos el tema de los biomarcadores, los cuales vamos a poder entenderlos como aquel producto o sustancia medible del organismo, que los vamos a poder utilizar como un indicador del estado biológico o bien
para determinar de una forma objetiva si la persona está cursando con un proceso fisiológico propiamente o bien con una patología en su organismo. Estos biomarcadores cobran importancia porque nos van a revelar información acerca de si hay un grado de daño muscular, sobre todo este correría a cargo de enzimas. Hacíamos mención de la lactato deshidrogenasa o LDH, transaminasas también podemos detectar un grado de daño muscular y la creatinquinasa. Nos aportan información acerca del grado de hidratación o bien deshidratación de un sujeto, lo acabamos de ver en el caso de sodio, potasio y cloro, que son los electrolitos de rutina, grados de inflamación, proteínas de fase aguda como la PCR, y finalmente en grado de estrés oxidativo. Presento las referencias por las cuales trabajé y fundamenté esta presentación, y bueno, aquí se queda este listado de los autores que consulté para la elaboración de este material. No me resta más que agradecer la atención prestada a esta exposición y esperando cubra las expectativas que tenían en este tema y poder acreditar lo mejor satisfactoriamente la materia. Muchas gracias.